Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a interesar muchísimo. Se trata de nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero esta vez no se trata de romances en la pantalla ni de su último proyecto televisivo. Hoy vamos a hablar de un rumor bastante serio que ha estado circulando y que involucra a Can Yaman en un posible escándalo. Sí, lo han oído bien. Hay quien dice que podría meterse en serios líos legales, incluso se habla de un posible arresto. ¿Es esto cierto? ¿De dónde viene toda esta información? ¿Qué ha hecho Can Yaman para estar en esta situación? Vamos a desentrañar todo esto juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al día de las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, o simplemente disfrutan de un buen chismecito, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido fresco, interesante y sobre todo, bien documentado. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman. Su nombre ha estado en boca de todos desde que saltó a la fama con series como Erkenzicus y Dolunay. Su talento, su carisma y vamos a admitirlo, su atractivo físico, lo han convertido en un fenómeno global. Ha trabajado en Italia, ha sido imagen de importantes marcas y ha acumulado millones de seguidores en redes sociales. Pero como suele ocurrir, la fama también trae consigo una buena dosis de escrutinio público. Y en los últimos tiempos, Can Yaman ha estado en el centro de algunas controversias. El rumor sobre el posible arresto de Can Yaman ha surgido a partir de diversas fuentes, principalmente en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos e italianos. La información es, digamos, un tanto confusa y contradictoria. Algunos afirman que se debe a un problema con impuestos en Italia, otros hablan de un altercado físico en un club nocturno, e incluso hay quienes mencionan un posible incumplimiento de contrato con alguna marca. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Para empezar, es importante señalar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de las autoridades ni por parte del propio Can Yaman o su representante. Todo lo que estamos escuchando son rumores, especulaciones y, en algunos casos, noticias sensacionalistas que buscan generar clics y visitas. Pero como buenos investigadores que somos, vamos a analizar cada una de estas posibles causas y ver qué tan probable podrían ser. Empecemos con el tema de los impuestos en Italia. Can Yaman ha estado trabajando en Italia desde hace un tiempo, participando en series como Viola come il mare. Como residente y trabajador en Italia, está sujeto a las leyes fiscales del país. Si realmente hubiera algún problema con sus impuestos, podría enfrentarse a multas, recargos e incluso, en casos extremos, a cargos penales. Sin embargo, este tipo de situaciones suelen resolverse de manera extrajudicial, mediante el pago de la deuda y la negociación con las autoridades fiscales. A menos que la cantidad adeudada sea extremadamente grande o haya indicios de fraude fiscal, es poco probable que termine con un arresto. Ahora, pasemos al supuesto altercado físico en un club nocturno. Este tipo de incidentes son, lamentablemente, más comunes de lo que nos gustaría. Los famosos, al estar constantemente expuestos al público, a veces se ven envueltos en situaciones tensas que pueden escalar rápidamente. Si Can Yaman realmente estuvo involucrado en una pelea en un club nocturno y hubo heridos, podría enfrentarse a cargos por agresión. La gravedad de los cargos dependería de la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima o las víctimas. En casos leves, podría tratarse de una simple multa o un acuerdo extrajudicial. Pero si las lesiones son graves, podría enfrentarse a un juicio y, en caso de ser declarado culpable, a una pena de prisión. Sin embargo, al igual que en el caso de los impuestos, es importante recordar que no hay ninguna confirmación oficial de este incidente. Finalmente, hablemos del posible incumplimiento de contrato con alguna marca. Can Yaman ha sido imagen de numerosas marcas, tanto en Turquía como en Italia y otros países. Los contratos publicitarios suelen ser muy complejos y detallados, y establecen las obligaciones de ambas partes. Si Can Yaman hubiera incumplido alguna cláusula del contrato, por ejemplo, al no asistir a eventos promocionales o al dañar la imagen de la marca con su comportamiento, podría enfrentarse a demandas por daños y perjuicios.
Sin embargo, este tipo de disputas suelen resolverse mediante negociaciones o arbitraje, y es poco probable que terminen con un arresto. A menos que haya indicios de fraude o estafa, el incumplimiento de contrato se considera un asunto civil, no penal. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, como les dije al principio, todo lo que estamos escuchando son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Can Yaman vaya a ser arrestado o de que esté involucrado en algún tipo de lío legal grave. Es posible que haya algún problema con sus impuestos en Italia, o que haya tenido algún altercado menor, o que haya incumplido algún contrato. Pero hasta que no haya pruebas concretas, es importante no dejarse llevar por el sensacionalismo y esperar a que haya información oficial. Además, es importante recordar que Can Yaman, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a la presunción de inocencia. No podemos juzgarlo ni condenarlo basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Debemos esperar a que las autoridades competentes investiguen los hechos y determinen si realmente hay algún delito que perseguir. Por supuesto, como fans y seguidores de Can Yaman, es normal que nos preocupemos por su bienestar y por su reputación. Pero también debemos ser responsables y no contribuir a la difusión de información falsa o no verificada. En lugar de eso, podemos mostrarle nuestro apoyo y enviarle mensajes de ánimo, demostrándole que estamos con él en las buenas y en las malas. Y hablando de apoyo, quiero recordarles que este canal está aquí para mantenerlos informados sobre todo lo que sucede con sus celebridades favoritas, pero siempre con respeto y responsabilidad. No nos gusta difundir rumores ni noticias falsas. Siempre tratamos de verificar la información antes de compartirla con ustedes. Así que pueden confiar en que aquí siempre encontrarán contenido de calidad y bien documentado. En resumen, hoy hemos analizado el rumor sobre el posible arresto de Can Yaman, explorando las diferentes causas que podrían estar detrás de esta información. Hemos visto que no hay ninguna confirmación oficial de que el actor esté involucrado en algún tipo de lío legal grave, y que todo lo que estamos escuchando son rumores y especulaciones. Por lo tanto, es importante no dejarse llevar por el sensacionalismo y esperar a que haya información oficial. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman realmente está en problemas? ¿O piensan que todo es un invento de la prensa sensacionalista? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y eso es todo por hoy. Recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Ahora, vamos a profundizar un poco más en cada una de estas posibles causas, y en lo que significarían para Can Yaman si fueran ciertas. Imaginemos por un momento que efectivamente hay un problema con sus impuestos en Italia. ¿Cómo podría haber surgido esta situación? Bueno, hay varias posibilidades. Tal vez hubo un error en su declaración de impuestos, o quizás no declaró todos sus ingresos correctamente. También podría ser que haya habido un cambio en la legislación fiscal italiana que afectó su situación tributaria. En cualquier caso, es importante recordar que los sistemas fiscales son complejos y pueden ser difíciles de navegar, incluso para los expertos. Si Can Yaman cometió un error, no necesariamente significa que lo hizo intencionalmente. En el caso de que se confirmara el altercado físico en el club nocturno, las consecuencias podrían ser aún más graves. Dependiendo de las leyes italianas, podría enfrentarse a cargos por agresión, lesiones personales e incluso alteración del orden público. Además del posible castigo legal, este tipo de incidente también podría dañar su reputación y afectar su carrera profesional. Las marcas con las que trabaja podrían reconsiderar su asociación con él, y los productores de televisión podrían dudar en contratarlo para futuros proyectos. La imagen pública de un actor es muy importante y un escándalo de este tipo podría tener consecuencias duraderas. En cuanto al posible incumplimiento de contrato, las consecuencias dependerían de los términos específicos del contrato y de la gravedad del incumplimiento. Si Can Yaman no cumplió con sus obligaciones contractuales, la marca afectada podría demandarlo por daños y perjuicios. La cantidad que tendría que pagar dependería de las pérdidas que la marca haya sufrido como resultado de su incumplimiento.
Además, este tipo de incidente también podría dañar su reputación en la industria publicitaria y dificultar la obtención de nuevos contratos en el futuro. Pero más allá de las posibles consecuencias legales y profesionales, es importante recordar que Can Yaman es una persona real con sentimientos y emociones. Estar en el centro de un escándalo público puede ser extremadamente estresante y perjudicial para su salud mental. La constante atención de los medios de comunicación, las críticas y los comentarios negativos en las redes sociales pueden tener un impacto devastador en su bienestar emocional. Es importante que Can Yaman reciba el apoyo de sus amigos, familiares y seres queridos en este momento difícil. Además, es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y eviten difundir información falsa o no verificada. La prensa sensacionalista a menudo se aprovecha de los escándalos para generar clics y visitas, sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas. Es importante que los periodistas se adhieran a los principios éticos del periodismo y se aseguren de que la información que publican sea precisa y veraz. Como fans y seguidores de Can Yaman, podemos desempeñar un papel importante en este proceso. En lugar de dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, podemos optar por mostrarle nuestro apoyo y enviarle mensajes de ánimo. Podemos utilizar las redes sociales para expresar nuestra solidaridad con él y para recordarle que estamos con él en las buenas y en las malas. También podemos apoyar sus proyectos profesionales y continuar siguiéndolo en sus redes sociales. Es importante recordar que todos cometemos errores y que todos merecemos una segunda oportunidad. Si Can Yaman realmente cometió un error, esperamos que aprenda de él y que siga adelante con su vida y su carrera. Y como sus fans podemos ayudarlo a superar este momento difícil y a seguir persiguiendo sus sueños. En definitiva, la situación actual de Can Yaman es incierta y confusa. No sabemos con certeza si los rumores sobre su posible arresto son ciertos o no. Pero lo que sí sabemos es que debemos actuar con responsabilidad y respeto, y que debemos apoyar a Can Yaman en este momento difícil. Esperemos que la verdad salga a la luz pronto y que Can Yaman pueda superar este escándalo y seguir adelante con su vida y su carrera. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero pedirles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. También quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto más noticias y actualizaciones sobre sus celebridades favoritas. Y recuerden, siempre estoy aquí para mantenerlos informados y entretenidos. Gracias por ver y hasta la próxima.